inglés. Bien, voy a contar algunas cosas sobre el panorama más general de las ciudades para la vida y planear para la sostenibilidad y la salud. Les voy a mostrar ciertos puntos de los cuales espero que podamos hablar más en la sesión. Pensar en las ciudades como para las que deben ser para las personas y por las personas e invertir en las personas y en los lugares al mismo tiempo, esto es algo clave. Las ciudades deben eliminar las desigualdades entre las comunidades y los diferentes grupos poblacionales y los problemas claves, como por ejemplo la segregación, la parte del racismo. El COVID-19 ha contribuido a las políticas que todavía están con nosotras, algunas no, y nos han separado mucho más que nunca. Así que debemos pensar en cómo revertir esta tendencia y reinvertir en las conexiones sociales. Para poder hacer esto, los residentes de las comunidades deben verse como planeadores, innovadores y participantes claves y debemos evaluar y debemos valorar sus ideas. Y cuando hablamos de llegar a cero, tenemos que enfocarnos en las cualidades y qué tan incluyentes son nuestros lugares y qué tanto promueven las conexiones. Les voy a dar unos ejemplos. Somos un planeta urbano, pero crecientemente se vuelve mucho más desigual y muchas veces no se tiene acceso a los servicios y esto crea más desigualdades. ¿Cómo podemos abordar estas desigualdades o estas inequidades? En América Latina y el Caribe todavía se presentan unos de los lugares más inequitativos, especialmente en la informalidad en las ciudades. Y las mujeres y los jóvenes están en riesgo en esta parte de la informalidad. Estos vecindarios de bajos ingresos son los más vulnerables a las lesiones y a las muertes. El 60% de las vías en América Latina y el Caribe no tienen aceras. Y sé que ese es un reto en Medellín. El 88% de las carreteras no tienen tampoco cruces peatonales para que esto sea algo más seguro. Y yo sé que eso hace parte del enfoque de la sesión y de lo que van a hablar los panelistas, pero también en algunos casos las políticas de COVID han hecho estos retos más difíciles. Este es un ejemplo de alguno de nuestros trabajos o de alguno de nuestros socios en Nairobi, en Kenia, donde la policía en las primeras cuarentenas mataron más jóvenes de lo que le hizo el COVID-19. 120,000 residentes de barrios de invasión fueron arrestados por no cumplir el toque de queda del COVID en Manila, Filipinas. Estos encierros o estas cuarentenas de manera desproporcionada lesionan a las personas pobres de los sitios urbanos, mientras que benefician a la élite. Aquí entonces se informa menos ingresos y más inseguridad alimentaria durante los periodos posteriores a los encierros de COVID. Hay 70% más muertes por suicidio de las personas que murieron por COVID-19 entre marzo del 2020 y marzo del 2021. Así que realmente, ¿qué es lo que están haciendo nuestras políticas para la población pobre de las ciudades? El 57% de los suicidios fueron mujeres. ¿Listo? Y las personas con discapacidades han sido dejadas atrás en los asentamientos informales y muchos murieron debido a COVID. Tenemos que hacer unas ciudades más incluyentes. UNICEF el año pasado pidió si la salud pública o preguntó si la salud pública había fallado en algunos casos en estas políticas, notando que décadas de trabajo en la salud infantil, la seguridad alimentaria, los derechos del género y el alivio de la pobreza se ha revertido
debido a las políticas del COVID-19 y ha tenido mucho mayor detrimento en las mujeres y en los niños. Muchas mujeres han muerto por malnutrición. Más o menos unos 255.000 niños menores de 18 años murieron el año pasado por falta de, eh, de aseo y por infecciones de parásitos y por diarrea. Y las Naciones Unidas estima que 8.700 niños han muerto de COVID-19 a nivel global. Así que, ¿dónde estamos poniendo nuestras energías y en dónde nos estamos enfocando en la salud pública? Pero hay unos ejemplos importantes de las innovaciones y la supervivencia impulsada por las comunidades. Después de esta crisis, de esta pandemia, también se ha visto a las mujeres eh, que están cocinando para poder alimentar personas en las Filipinas, en las afueras de Manila. Y también hay un proyecto de mapeo comunitario en Río de Janeiro por un grupo que se llama Comunidades Catalíticas, que miden y mapean los casos de COVID y las muertes. Y también debemos reconocer que muchas de estas soluciones es lo que tenemos que tener en cuenta o que construir como profesionales de la salud pública. Y tenemos que abordar estas inequidades y estas desigualdades. Ahora hay mucha literatura que documenta que en India, uno de los barrios de invasión más grandes de Asia, que se llama Dharavi, los residentes crearon lo que ahora se ve como un modelo global para la gestión del COVID-19. Y muchas de esas estrategias o muchas de esas estrategias se enfocan en la parte básica de la salud, el agua, los servicios públicos y el apoyo a las mujeres y a los niños. Así que hay que mirar estos modelos como algo muy importante, no solo lo que estamos haciendo en términos de ingeniería de epidemiología y otras disciplinas. Así que, ¿cuáles son los caminos hacia adelante? Es pensar en las calles de la ciudad, de las aceras y los caminos como las arterias de la vida, la parte social, no solamente los espacios de movilidad. Hay que enfocarse en el diseño universal para que nadie se quede por fuera. Mucha atención al apoyo o al soporte de la salud, no simplemente detener la enfermedad, sino incorporar un espectro completo de cosas que nos hagan sentir bien, desde alimento hasta sustento, hasta las conexiones sociales. No solamente enfocarse en una sola enfermedad o comportamiento o una exposición en nuestras comunidades. Así que pensar en las calles y en las aceras como las arterias y las venas de la ciudad que le dan vida, no solamente es la movilidad. Estas son oportunidades para reducir el estrés, para apoyar las relaciones y fortalecer las habilidades claves de la vida. Yo sé que parte de esto se está dando en Medellín. Involucrar a los residentes como codiseñadores y pagarles por implementar ideas. Uno de Fortaleza, en Brasil, donde los niños rediseñaron la calle, la pintaron y la crearon y la volvieron como un lugar más bonito y más lúdico. Otro ejemplo en Brasil, las escaleras. Yo sé que en Medellín ustedes tienen muchos ejemplos donde los miembros de la comunidad, particularmente los jóvenes, utilizan los juegos para rediseñar las escaleras y hacerlas más divertidas, más seguras y más accesibles. Sí, al pensar en la inclusión social, espacios mucho más amigables para las personas de la tercera edad, esto puede promover el desarrollo en salud. Y la inclusión social va mucho más allá del diseño. Pensar quién está excluido y quién es el más vulnerable, las poblaciones afrodescendientes que viven en esos asentamientos informales en América Latina. Eso lo podemos ver en casi todos los países y probablemente los afrodescendientes viven en estos asentamientos informales con todos esos riesgos y retos extras
que no tienen las poblaciones que no son afrodescendientes, y también vivir en la pobreza. Así que debemos preguntarnos quiénes son los que tienen las mayores ventajas y cómo podemos invertir en esas comunidades y poblaciones que no tienen tantas ventajas. Voy a darles un ejemplo rápido de donde estoy yo aquí en el área de la Bahía de San Francisco. Es una ciudad que se llama Richmond, que queda dentro de la región metropolitana del área de la Bahía cerca de San Francisco. Hace unos 10, 15 años, esta era una ciudad con la menor expectativa de vida de la región y tenía unas altas tasas de asma. Era la novena ciudad más violenta en los Estados Unidos por homicidios con armas. Así que empezamos a preguntarnos cómo podemos transformar esto en un lugar más equitativo y más saludable. Y estos son algunos ejemplos de lo que hicimos. Lo primero fue empezar con los residentes comunitarios. Muchos eran inmigrantes, otros que ni siquiera hablaban inglés, y preguntarles qué es lo que podría hacer esta comunidad más saludable. Así que se identificaron los activos en las comunidades, en los barrios, y también ver cuáles eran los factores estresantes. Nos enfocamos en los riesgos, pero a veces no nos enfocamos mucho en los activos. Por los siguientes 10 o 15 años integramos múltiples planes, no solamente proyectos pequeños. Eh, Tenemos plan de acción de clima, y parte de este plan es la parte de la equidad en salud. Como parte de la política, tenemos un plan para los peatones, para las bicicletas, tenemos un plan de desarrollo, y todos están enlazados a través de indicadores de desempeño y también con el presupuesto de la ciudad. Así que no podemos hacer la planeación sin pensar en la salud, en la inclusión y en las oportunidades económicas al mismo tiempo. Les voy a dar un ejemplo de cómo lo hicimos o cómo lo estamos haciendo. Un reto clave es lo que llamábamos la pobreza por la energía, y eso también se conoce como la penalidad de los pobres, donde ellos pagan más por los servicios básicos, los pobres, y los servicios públicos, incluyendo incluso en los Estados Unidos, por la energía, por el agua y cosas como esta. Así que la ciudad empezó un programa que se llama Richmond Build o Richmond Construye, y los jóvenes reciben entrenamiento o capacitación en la parte de electricidad y la instalación de paneles solares, y esto crea empleabilidad y también mejora los hogares donde se instalan estos paneles solares, porque se necesitan unas mejoras estructurales para poder recibir la energía solar, y todo se hace de manera gratuita porque la compañía de servicios públicos reconoce que puede ahorrar dinero al generar la energía de esta forma, sin tener que utilizar más petróleo o usar más energía para poder atender la red eléctrica. Y la idea es reducir la pobreza de los hogares porque ya no tienen que pagar tanto, o por la energía. Ellos venden la energía, se la devuelven a la energía, se la venden otra vez a la compañía de servicios públicos. Esto puede que mejore su estatus económico y también sus condiciones de vida, y también ayuda a mejorar a reducir la contaminación del aire. Y un ejemplo adicionalmente de un vecindario que tomó control y que se enfocó no solamente en el lugar y en la movilidad, sino también en la parte de las conexiones sociales, es un vecindario que se llama el Triángulo de Hierro, porque estaba bordeado por un ferrocarril o unos rieles de ferrocarril, y los jóvenes lo que podían hacer era organizarse y querían enfocarse en algunos parques que los habían tomado los narcotraficantes y que ya no eran seguros. Y aquí ya se ve muy bonito, miren, se ve muy pacífico, pero anteriormente estaba ocupado en día y en la noche por actividades delictivas y peligrosas. Nosotros buscamos un proyecto y vimos cómo lo podíamos redesarrollar, y lo ligamos o lo enlazamos con el resto de la ciudad. Ellos también tenían un sueño que era la visión de la comunidad, y mira, a la izquierda está como una especie de bosquejo, los jardines, lugares donde los niños podían jugar, eh,
también como una cocina comunitaria y unos baños comunitarios, espacios para hacer asados, eh, todo esto estaba allí contemplado. Y todo está en este parque, y ahí en lugar de contratar a personas de afuera o que la ciudad lo construyera, ellos exigían que les dieran los recursos para ellos construirlo ellos mismos, y eso es lo que se ve a la derecha. Y recibieron capacitación en construcción y en gerencia para poder utilizar estas habilidades. Y la idea era poder reproducir este modelo también en otras partes. Y así es como queda el espacio hoy en día. No solamente fue reconstruido y rediseñado por la comunidad, sino que muchos residentes que viven en el vecindario, ellos trabajan allí para poder seguir haciendo mejoras, para poder dar comida, educación a los jóvenes en el vecindario. Ahora, ¿cuáles son algunas de las lecciones? Y para que podamos verlas. Algunas de estas lecciones, volviendo a lo que había dicho antes, es invertir en las personas y en los lugares al mismo tiempo. No debe ser algo excluyente. Reconocer que los residentes son expertos como tales. Ellos tienen la experiencia en este proceso y no solamente al final, sino también en la parte de la conceptualización, en el diseño y en la implementación. Podemos enfocarnos, sé que esta es una idea de Medellín, son proyectos enfocados que pueden estimular, un cambio más grande, son proyectos catalíticos y que sean muy enfocados. Hay que enfocarse en esas poblaciones vulnerables primero para poder abordar esas desigualdades, la parte espacial, económica, para que todos puedan beneficiarse y luego integrar estos proyectos catalíticos y en una ciudad muchísimo más grande y en los planes de la ciudad y en los planes regionales. Así que en 2 o 3 años son unas estrategias más poderosas y la idea es poder continuar invirtiendo y manteniendo estas ciudades saludables. Muchísimas gracias.